no nos podemos. No, terminemos el reglamento. Honorable señor diputado don Manuel Monsalve, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. La verdad es que la discusión del reajuste del sector público efectivamente se da en un contexto económico complejo y difícil, lo cual hace muy difícil, como lo ha planteado el ministro de Hacienda, presidente, que el gobierno pueda responder de manera exitosa a las expectativas legítimas y necesarias que los trabajadores del sector público plantean en torno al reajuste de sus salarios. El año 2016 seguramente vamos a tener el déficit fiscal más alto desde el año 90. Vamos a tener un crecimiento económico que está proyectado a los 2.75 y, como todos ya saben, el precio del cobre, lamentablemente para Chile, ya que el cobre es una de sus principales fuentes de ingresos, ha tendido permanentemente a la baja, llegando casi a los $2 en la libra. Esa condición económica difícil, la derecha, en el marco de este debate, nos va a querer convencer que es producto de la decisión del gobierno de la presidenta Bachelet de impulsar reformas, como la reforma tributaria, como la reforma laboral para garantizar más derechos a los trabajadores, como la reforma educacional con el objeto de garantizar el derecho a la educación de calidad y gratuita. La verdad es que es un argumento que se ha repetido en todos los debates y que cualquiera que analice la situación del resto de los países de América Latina se va a dar cuenta que el argumento de la derecha es un argumento que carece de cualquier fundamento, a cualquier análisis serio. En primer lugar, porque las mismas condiciones difíciles que enfrenta Chile las enfrenta Perú, las enfrenta Colombia, las enfrenta Brasil, y ninguno de esos países ha hecho ni reforma tributaria, ni está impulsando reformas laborales, ni tampoco está impulsando reformas como la que está haciendo Chile en el ámbito de la educación. El problema que tenemos es un problema más permanente, es un problema que tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo, con nuestra dependencia de las exportaciones de materias primas, con la crisis que está viviendo un país que es principal comprador de cobre como es China, y en ese contexto Chile tiene que pensar hacia el futuro cómo reorientar su estrategia de desarrollo. Respecto a la ley de presupuesto, yo quiero valorar ciertos elementos, porque efectivamente en el marco del debate que se ha dado en la Comisión de Hacienda se han producido modificaciones que yo considero que es importante destacar. En primer lugar, la bancada del Partido Socialista ha planteado en el marco de este debate en la Comisión de Hacienda su preocupación central por aquellos funcionarios públicos que tienen los salarios más bajos. El proyecto ingresó con una propuesta de reajuste del 4% y con una propuesta de reajustar en un 7%, un reajuste diferenciado, un reajuste mayor para los funcionarios del sector público que tenían salarios más bajos. Son 32.000 funcionarios, fundamentalmente técnicos, administrativos y auxiliares. Hemos logrado en el marco del diálogo con el gobierno, y yo creo que este es una buena noticia, lograr que el aumento y el reajuste del sector público para los funcionarios que tienen los salarios más bajos sea no del 7 sino del 9%. O sea, un 4,1% como reajuste global, pero para los que tienen el salario más bajo, un reajuste de un 9%. Me parece una señal muy importante en la medida de que los salarios permiten efectivamente no solo enfrentar la situación de aquellos que tienen los ingresos más bajos, sino también una fórmula de redistribuir los ingresos en Chile. Y yo quiero valorar que en el marco de este debate también hemos planteado que este reajuste, este espíritu de aumentar un reajuste mayor a aquellos trabajadores que tienen menos ingresos, dejaba excluidos a aquellos trabajadores que no están contratados a través de estatutos funcionarios. En particular, hay 130.000 trabajadores, como por ejemplo son los asistentes de la educación, que son funcionarios públicos, que muchos de ellos tienen salarios inferiores a los 331.000 pesos, que es el piso salarial de los auxiliares del Estado, y que por estar contratados por el Código del Trabajo, presidente, no iban a poder recibir un reajuste del 9%. Hemos logrado, en el marco de la Comisión de Hacienda, lograr un acuerdo. El ministro de Hacienda la ha planteado, la bancada del Partido
socialista incorporar, y lo ha hecho a través de una indicación que va a permitir entregar un bono compensatorio a los asistentes de la educación que cumplen funciones de auxiliares y que tienen los salarios más bajos. Este es algo que no tenía la ley. Esto abre una puerta para poder ampliar este beneficio en las próximas discusiones de ley de reajuste del sector público a los asistentes de la educación, y el ministro ha planteado un bono compensatorio de 24.500 pesos mensuales para los asistentes de la educación que cumplen funciones de auxiliares y que son en promedio 15.000 trabajadores en Chile. En segundo lugar, presidente, quiero reiterar lo que se le ha planteado al gobierno. En el marco de la negociación con la mesa del sector público, el gobierno colocó un conjunto de propuestas en la mesa, entre ellas la posibilidad de, si había acuerdo, entregar un bono de término de negociación. ¿Puedo hablar a partir de los minutos de mi bancada, presidente? Así que voy a hablar un par de minutos más. A cargo de su bancada. A cargo de mi bancada. Y por lo tanto se ha planteado el criterio de que ningún acuerdo o ninguna propuesta que el gobierno ingrese a la Comisión de Hacienda y a la Cámara de Diputados puede ser inferior a la cantidad de recursos que estaba proponiendo en el marco de la negociación con la mesa del sector público. Y en eso se ha repuesto la tarea de que, a pesar de que no ha habido acuerdo, el gobierno proponga a través de una indicación, que es lo que ha generado la necesidad de que la Comisión de Hacienda tenga que sesionar de nuevo paralelo a la sala, la posibilidad de entregar un bono para aquellos trabajadores que tienen salarios más bajos, que podrá llamársele bono de negociación, bono de reajuste del sector público, pero que consideramos que es un derecho que fue adquirido en las negociaciones anteriores, que es muy importante para los trabajadores que tienen más bajas remuneraciones, y por tanto consideramos muy importante que el gobierno ingrese la indicación que permita entregar un bono a cerca de 400.000 o un poco más funcionarios del sector público que tienen los salarios más bajos. Finalmente, presidente, y aquí termino, valorar que el gobierno haya recogido la tarea de congelar el reajuste de aquellas rentas que son superiores a los 6 millones de pesos. El reajuste se da en un contexto difícil, pero que hay que dar señales de equidad y de austeridad, y yo creo que en el marco del debate que hemos producido se ha avanzado en dar esa señal y valorar finalmente lo que ha ocurrido con los asistentes de la educación, que me parece un avance que podremos mejorar en el futuro. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. A nombre